Muchas gracias, Su Eminencia. Buenos días. Quiero en primer lugar agradecer a nombre del Gobierno del Perú la oportunidad de estar aquí con ustedes el día de hoy y poder compartir algunas reflexiones sobre la necesidad de explorar, como dice el título de la conferencia en la que estamos el día de hoy, nuevos caminos y nuevos compromisos para la Amazonía. Para aquellos que provenimos de los países amazónicos, la Amazonía continúa siendo, en la mayor parte de los casos, una promesa incumplida. Desde que somos pequeños recibimos en la educación en nuestros países toda esta información acerca del potencial amazónico. Mucha de ella información errada, porque está centrada en, como señalaba el cardenal Humes, en mitos acerca de una región que entendemos poco y sobre la cual hemos hecho como gobiernos o como estados o como países, si se quiere, poco esfuerzo de intentar entender en su propia realidad, entender lo que necesitan las poblaciones locales, entender lo que necesita la Amazonía, y más bien la idea ha sido ver cómo dominar la Amazonía, cómo convertirla en algo estandarizado y en algo que no es. O sea, la Amazonía se caracteriza por su diversidad, por su complejidad, y por tanto las soluciones no han estado a la altura del reto hasta la fecha. Creo que la necesidad y eso está claramente establecido en el documento del Sínodo, es buscar un nuevo modelo. Necesitamos un nuevo modelo de desarrollo que pase por valorar la Amazonía con el bosque en pie. O sea, ¿cómo hacemos para que el modelo de desarrollo no pase por destruir el medio ambiente, no pase por dominar o someter a las personas que habitan en la Amazonía como parte de ese proceso de generación de oportunidades, de generación de crecimiento económico? Y como señalando nuevamente lo que señalaba el cardenal Humes, creo que desterrar estos mitos acerca de que la Amazonía está vacía o que la Amazonía es improductiva, lo cual es falso. O sea, la Amazonía está ocupada hace miles de años, tiene dinámicas económicas, aporta a la economía, sin duda tal vez aporta servicios ecosistémicos de importancia global, tal vez no está aprovechada o no está generando todo el potencial que tendría, y hay que hacer intervenciones que vayan en ese sentido, pero tienen que ser llevadas adelante en una lógica nueva, en una lógica que potencie la capacidad que tiene la Amazonía de asegurar en el futuro estos servicios ecosistémicos que nos mostraba Virgilio, estas funciones globales que son de importancia, y que, como se revela además también en el documento del Sínodo, la necesidad del nuevo modelo ya dejó de ser simplemente una necesidad objetiva científica, se ha convertido también en una necesidad ética y moral. O sea, hay la necesidad de construir esta nueva mirada, esta nueva entrada, que implique además un trabajo coordinado desde los diferentes actores. Mucho trabajo de base desde la sociedad civil y con el acompañamiento de la Iglesia, con el acompañamiento de los gobiernos regionales, pero también compromiso de los gobiernos nacionales, que son quienes representan a los colectivos humanos también en estos procesos de toma de decisiones globales como los de Naciones Unidas. Que es interesante ver cómo empiezan a conectar de manera más explícita con lo que quiere la sociedad civil. En el año 92, en Río, se discutieron y se tomaron muchas decisiones alrededor de la Convención de Diversidad Biológica, de la Convención del Convenio de Cambio Climático, que tal vez, o sea, estuvieron muy avanzados para su tiempo y cerraron un proceso de discusión a nivel de gobiernos nacionales que tal vez no tuvo un correlato suficientemente grande a nivel de la sociedad civil, a nivel del sector empresarial. Creo que desde el año 2015, con la aprobación de los ODS, del Acuerdo de París y de otros instrumentos de Naciones Unidas, y todo el proceso de sensibilización que ocurre a nivel de la sociedad civil, creo que estamos en un escenario distinto. Un escenario que creo que hay que aprovechar desde la Amazonía, desde los diferentes niveles en que trabajamos en la Amazonía, y ver cómo este nuevo escenario en el cual los discursos de conservación o los discursos de gestión sostenible con los discursos de generación de beneficio económico, de lucha contra la pobreza, están cada vez más
pegados, son cada vez más factibles de llevar de manera conjunta. Creo que eso hay que explorarlo y hay que aprovechar, como digo, este nuevo escenario. Y también, como señalaba el ministro Lozano, aprovechar espacios como los que se han generado a partir de la decisión de los países de impulsar algo como el Pacto de Leticia por la Amazonía, ¿no? O sea, que es insuficiente, que tiene, o sea, marca la apertura de un proceso, pero que requiere profundizarlo, requiere llevarlo además al campo, requiere llevarlo a la implementación concreta. Y esa implementación concreta ocurre a nivel de los gobiernos regionales, a nivel de los municipios, a nivel de las comunidades. Los compromisos, por supuesto, los asumimos los gobiernos nacionales, pero ya la concreción específica es responsabilidad de gente que está en el campo, de gente que está en la Amazonía, viviendo en el bosque, viviendo las consecuencias del cambio climático y siendo el primer parachoque frente a esos impactos. Y eso es algo que tiene que ser reconocido a nivel de nuestros países como parte del esfuerzo que está haciendo la sociedad para responder a este reto. En el Perú venimos llevando hace ya un tiempo muchos esfuerzos para ver cómo podemos integrar nuestro ámbito amazónico, que históricamente ha estado desconectado del país, en una estrategia de desarrollo. O sea, cómo convertimos a la Amazonía de ser esta región que ha sido más un problema en una oportunidad. O sea, cómo hacemos, esto que señalaba anteriormente, cómo hacemos para que la Amazonía peruana empiece a cumplir su promesa. Y los esfuerzos han ido por el lado de hace un año, por ejemplo, operativos muy frontales contra la minería ilegal de oro en algunas regiones del país, sobre todo en la zona de Madre de Dios, que están implicando un esfuerzo grande a nivel presupuestal, a nivel logístico, a nivel de decisión política, esfuerzos vinculados a asegurar la sostenibilidad de las áreas protegidas, por ejemplo, a través de presupuesto público, a través del apoyo de cooperación internacional, trabajo en lo que tiene que ver con organizaciones indígenas o con comunidades indígenas en acuerdos de conservación. Hemos llegado este año, por ejemplo, a las 2 millones de hectáreas cubiertas con acuerdos de conservación con comunidades nativas amazónicas a través del Estado con incentivos financieros que, siendo insuficientes, abren posibilidades de potenciar esta idea de que el bosque en pie es más valioso que el bosque tumbado o que el bosque convertido en tierra, primero agrícola, pero después tierra perdida, porque precisamente la Amazonía en muchos de los casos no tiene el potencial de sostener agricultura por mucho tiempo en producción de gran escala. Hemos avanzado, pero falta mucho. Hay mucho trabajo por hacer. En Perú tenemos, por ejemplo, una deuda pendiente todavía con las comunidades nativas vinculada al tema de la titulación de tierras y al tema de los derechos plenos de estas poblaciones. Se está avanzando, pero ahí creo que podemos aprender mucho de la experiencia de los otros países amazónicos y beneficiarnos mucho del potencial de réplica y además de conseguir más vocería, una vocería más potente a través de un espacio como este. Finalmente, dos elementos más. Hay un elemento de justicia en el proceso de transición hacia economías más verdes, hacia economías más sostenibles, que tiene que ser visto de manera muy clara por los países y que está claramente establecido también en los documentos del sínodo. O sea, el mover la aguja del desarrollo o la mirada al desarrollo hacia economías más verdes no debe ser hecho perjudicando a los más pobres, porque finalmente cuando como Estado o como países tomamos la decisión de hacer esta transición hacia economías más sostenibles, lo que yo le estoy diciendo a muchas poblaciones pobres de mis países es: la forma en que te ganaste históricamente la vida ya no es válida. El tema es que es responsabilidad mía como gobierno nacional y de los gobiernos regionales que ese cambio en el modelo sea cubierto con esfuerzo grande desde el Estado, con esfuerzo grande desde el gobierno, para que esa carga no llegue sobre los más pobres, sobre los más vulnerables. Finalmente, necesitamos una alianza de todos, o sea, necesitamos estar los gobiernos nacionales, la comunidad internacional, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, la comunidad organizada a nivel local,
el sector privado también. O sea, necesitamos la escala del reto al que estamos enfrentando a nivel de cambio climático o de los otros problemas que enfrentan a la Amazonía es tan grande que no hay un solo estamento que independientemente pueda resolver esto. Quiero agradecer nuevamente la oportunidad de estar aquí con ustedes y celebrar este espacio de intercambio. Gracias.